Para dar ahora ya el inicio más formal, recordar que esta sesión está siendo grabada y que estamos dando la bienvenida al curso de formación en convivencia escolar y prevención en violencias de género en contextos escolares para establecimientos de la región metropolitana. Este curso es parte de la línea 2 del programa Líderes y Lideresas Juveniles por la No Violencia de Género, una iniciativa aprobada por el Consejo Regional Metropolitano, financiada por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y que cuenta con la colaboración de la Seremi de Educación de la región metropolitana. Todo esto diseñado y ejecutado por Fundación Semilla. Me presento, mi nombre es Joana Berrío, soy la coordinadora de educación. Me acompañan también en esta ocasión Romina Espinosa, encargada del área de sistematización, Raúl Ortega, que va a ser el relator de este módulo, a quien le voy a dar el paso en un momentito más. También comentarles más o menos cómo es la estructura del curso. Voy a compartir pantalla para mostrarles una gráfica que la mayoría de ustedes ya debe haber visto a través del mail. No sé si se está viendo. Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, la estructura de este curso es en 5 semanas, el cual se estructura un módulo por cada semana. El módulo 0 y el módulo 4 son módulos completamente offline o asincrónicos que se realizan en el horario que ustedes puedan. El módulo 1, 2 y 3 son módulos mixtos que consideran una sesión en directo, como la que estamos iniciando ahora, el módulo 1, por ejemplo, además de la realización de un taller o tarea, que ustedes lo hacen en modalidad offline o asincrónica, que pueden acceder a ese material en plataforma, y posteriormente el módulo mixto finaliza con un conversatorio o otra sesión en directo, que es donde compartimos tanto la experiencia y el contenido recién aprendido, como la tarea realizada y sus experiencias relacionadas al respecto. Esa es a grandes rasgos la estructura del curso. Comentarles también que cada sesión, al igual que esta, tiene una opción AM y PM para que ustedes puedan escoger. En caso de que ustedes no se registren, vamos a registrarlos de manera interna, como lo hicimos con algunos casos que les llegó un mensaje de texto avisándoles que habían sido inscritos a una sesión. Obviamente es ideal que ustedes mismos puedan registrarse y que en caso de que alguien tenga inconvenientes para ingresar a plataforma, nos avisen y podemos asesorarlo vía telefónica y ahí ayudar para que puedan acceder a ella. ¿Sí? Bien, creo que ya di todas las instrucciones necesarias. Doy la bienvenida entonces, paso a Raúl Ortega, que va a ser el relator del módulo 1 de convivencia escolar. Raúl. Hola, buenos días. Buenos días. Espero que todas y todos estén bien. Como decía Joana, soy Raúl Ortega Mondaca, soy sociólogo, trabajo en Fundación Semilla y ya durante los últimos 15 años, ¿cierto?, he estado trabajando temas de convivencia escolar directamente en establecimientos educacionales. Por lo tanto, hoy la idea es que podamos efectivamente dar una revisión, un vistazo y podamos lograr un acuerdo en torno a lo que entendemos por convivencia escolar, ¿cierto? Y específicamente que podamos adquirir herramientas para poder analizar y abordar conflictos escolares. ¿Sí? Recuerden que este curso está enmarcado, este módulo está enmarcado en un curso que pretende prevenir violencias de género en contextos escolares, por lo tanto, la convivencia es el espacio, el contexto donde esto ocurre, y obviamente el concepto de conflicto también nos da un paraguas lo suficientemente amplio. Necesitamos comprender la dinámica general de los conflictos para poder, en los módulos siguientes, ¿cierto?, adquirir herramientas que nos permitan colaborar en su prevención, sobre todo en estos conflictos que tienen raíz en temáticas de género. ¿Sí? Así que ese es un poco nuestro objetivo, lo que pretendemos y para lo que vamos a trabajar durante esta semana. Este módulo se desarrolla esta semana, como bien decía Joana, ahora vamos a desarrollar una reflexión, vamos a presentar algunos matices conceptuales, ¿cierto? Pero esto obviamente, y espero que sea lo más dialogado posible, espero que también tengamos opiniones, tengamos conversación al respecto, pero esto obviamente continúa durante la semana. Ustedes van a tener que desarrollar un trabajo, un análisis de casos, ¿cierto? La plataforma los van a encontrar ahí unos videos explicativos, van a encontrar bibliografía,
y van a encontrar una actividad. ¿Sí? Obviamente vamos a explicar muy bien hoy día en qué consiste lo que hay que hacer, pero en términos generales la actividad, ¿cierto?, es el análisis de un caso de conflictividad, un caso de conflicto, ¿cierto? Aplicando obviamente los conceptos que vamos a revisar hoy. De esa manera nosotros nos volvemos a encontrar, ¿cierto?, el próximo viernes. La idea es que cada una de ustedes vaya presentando sus análisis. A eso le denominamos lo que Joana hace un ratito decía, conversatorio, ¿cierto? Y entre todas y todos, cuando mostramos nuestros análisis, vamos complementando, vamos aprendiendo, vamos compartiendo experiencias. Esa es la metodología, ¿sí? En relación ahora a este momento, ¿cierto? Si es posible, si ustedes quieren, ¿cierto? Pueden activar sus cámaras para vernos. Si es que no quieren, no hay ningún problema, solo manifiesto la preferencia, digamos. Obviamente también espero que podamos conversar un poquito, ¿cierto?, sobre esto para que no sea un monólogo. Algo ocurre, ¿cierto?, que a veces a uno le dan la posibilidad de hablar y se lo habla todo. Así que si alguien quiere opinar, no dude, ¿cierto?, en decirlo. Obviamente para poder comenzar, les pregunto, ¿qué entendemos? ¿Qué definición previa? ¿Qué idea previa? No necesariamente técnica ni de diccionario, pero ¿qué concepción previa ustedes tienen sobre convivencia escolar? ¿Qué es convivencia escolar? Hola, es la forma de interactuar entre todos los miembros de la comunidad y cuando consideramos a todos los miembros de la comunidad es súper importante enfatizar que es desde la persona que abre la puerta hasta incluso los sostenedores del colegio, cómo se desarrollan estas relaciones de manera pacífica, respetuosa y lógicamente yo creo que es súper importante recordar en este momento que sean tolerantes. Ya, perfecto. ¿Quién más tiene otra idea? Hola, mi nombre es Molly. Yo le agregaría a lo que acaba de decir Grace, si no me equivoco en el nombre, donde todos puedan opinar con respeto, donde todos puedan ser escuchados y a la vez recibir un feedback de esa opinión. Ya. ¿Alguien más? Ya, pues, colegas. Silenciar. Estamos esperando que salga una o dos ideas más sobre qué entendemos por convivencia escolar. ¿Están ahí? ¿No están ahí? Ay, suena el teléfono. Es inevitable pensar, no sé si han visto, hay un meme nuevo, no sé si tan nuevo, ya hay un par de semanas, donde muestran a un chico escapando del colegio que decía año, no sé, 2018, y decía la cimarra en el año 2018, era alguien saltando por un muro. La cimarra en el 2020 era tener la cámara y el sonido apagado. Hola. Hola Luz, cuéntanos. Bien, disculpen, es que vengo saliendo de la ducha. Mira, convivencia escolar, como bien decía estoy súper de acuerdo con la definición que daba la compañera de ahí de Fundación, me parece que era. No le veo el nombre. Pero claro, tiene que ver con un poco de cómo se da la convivencia en lo formal e en lo informal también. O sea, normas que tenemos que nos van rigiendo y normas que se dan per se. Sí, desde la cultura y que tiene un contexto distinto, depende de dónde nos encontramos.
y decir que todo en el fondo es convivencia, todo, o sea, desde lo más mínimo, o sea, la forma en que nos saludamos, la forma en que nos tratamos, las reglas que tenemos, etc. La convivencia se da cara a cara, de forma física, pero también existe una convivencia que se da no necesariamente físicamente, sino por, digamos, las reglas que nos van guiando. En los casos de los colegios, por la visión y la misión que los colegios tienen, también influye en el tipo de convivencia que queremos tener o alcanzar. Eso. Me enredé un poco, pero creo que se logró entender la idea. Sí, no, sí. Fuiste clara, Luz, gracias. ¿Alguien Ya. más? ¿Una última opinión? Yo creo que la convivencia escolar, es Mónica, un te conjunto escuchamos. de relaciones humanas. Es un conjunto de relaciones humanas entre todos, Ya. partiendo por los directores hasta los auxiliares. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Colegas, a ver, en las opiniones que logramos obtener, que ustedes quisieron compartir, ¿cierto? Es posible que identifiquemos al menos un dilema. Yo creo que aquí yo les voy a presentar un dilema, una tensión, ¿cierto? No sé si todas y todos lo notaron, digamos, pero las opiniones que ustedes dieron, yo noté claramente una tensión, ¿cierto? Algo que podría generarnos inclusive contradicción, ¿sí? Y por otro lado, nos instalaron una dimensión bastante concreta. Vamos por una parte a quizás el acuerdo que fue posible identificar lo que ustedes opinaron. Efectivamente, si nosotros hacemos memoria, cuando nosotros fuimos escolares, cuando nosotros estábamos en la enseñanza básica, nosotras, quizás algunos en la enseñanza media también, cuando se hablaba de convivencia, ¿cuándo nos hablaban de convivencia cuando éramos escolares? Cuando íbamos a compartir un desayuno, una once, unos canapés, un petit bouché, una fiesta, eso era convivir, el resto no. Exactamente. Cuando nosotros fuimos escolares, más allá de que aquí hay distintas edades, ojo, no todo el mundo es de la misma generación, pero de todas maneras, me atrevo a decir que en general, cuando nosotros fuimos escolares, se hablaba de convivencia cuando se compartía algo para comer, cuando estaba asociado, ¿cierto?, a un evento especial, colocábamos las mesas de otra forma, no había materia, había conversación. Quizás a algunos nos tocó que alguna mamá llevaba un queque, quizás los más jóvenes eran completadas, distintas cosas, ¿cierto?, en donde nos encontrábamos y podíamos conversar de algo que nos fuese académico. Entonces, desde esa perspectiva, estaba muy disociado, ¿cierto?, la convivencia de la cotidianidad del colegio. Efectivamente, en esos momentos nosotros asociábamos convivencia a un quiebre de la cotidianidad. El colegio dejaba de funcionar, la clase dejaba de funcionar para que hiciéramos una convivencia. Y después llegaba un momento en que el profesor decía, ya chiquillos, vuelvan a colocar las mesas como estaban, vamos a empezar la clase, es decir, se retomaba la cotidianidad. Nosotros crecimos, o la mayoría de nosotros, para no ser absolutos, ¿cierto?, la mayoría de nosotras y nosotros crecimos pensando que la convivencia era casi un paréntesis. Sin embargo, ya desde el año 2000, el 2001, surge a partir del Ministerio de Educación la primera política nacional de convivencia escolar. ¿Sí? Que era una política, no sé si alguien la alcanzó a conocer, se le reconocía porque era un librito, un cuadradito chiquitito, ¿sí? Que se distribuyó y tuvo muy bajo impacto. Era algo muy ambiguo, ¿cierto? Por ahí se distribuyeron 10.000 ejemplares, digamos, entre el 2001 y el 2003, pero aparte de entregar el librito que les llegaba por correo, por oficio, digamos, a los directores de los colegios, todavía no había mayores acciones. Todavía esto
no era un programa de trabajo, no era alineamiento, no existía el cargo de encargado o encargada de convivencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a partir de ese hito, ¿cierto? Podemos decir que se empieza a hablar de convivencia escolar desde una perspectiva que ya no era, ¿cierto?, la interrupción, no era el paréntesis, no era el evento, no era la comida, sino que se empieza a hablar y se empieza a instalar poco a poco una definición más compleja, más robusta de convivencia escolar. Ya hoy, en el 2020, donde vamos en la 4ª política nacional, ¿cierto? Se han ido renovando estos documentos y ahora sí hay distintos elementos de la política pública, ¿cierto?, que han ido configurando esto, y a partir del desarrollo conceptual, la gente, quienes trabajamos hace rato estos temas, hemos ido aportando ciertos elementos, quienes gestionan convivencia escolar, ¿cierto?, en las distintas unidades educativas también han ido aportando elementos, y hoy en día ya existe un consenso, ¿cierto?, bastante aceptado, en que convivencia escolar es técnicamente hablando, es el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de una comunidad educativa. Esa es una de las definiciones más aceptadas actualmente. El conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de una comunidad educativa. ¿Sí? Entonces, ustedes mencionaron varios elementos que están dentro de este paraguas. Cuando, y aquí, perdonen, no me acuerdo muy bien quién dijo qué, pero cuando alguien decía relaciones humanas, ¿cierto? Claramente es una manera de decir relaciones sociales, relaciones humanas, o alguien también dijo interacciones. ¿Sí? Efectivamente, el concepto de interacciones, que viene más bien desde la psicología, ¿cierto? Uno podría plantearlo, si es que, espero que nadie se ofenda, que nadie diga que, oh, faltó la rigurosidad, pero uno podría plantearlo casi en este momento como un sinónimo de relaciones sociales. Relaciones sociales, interacciones, ¿cierto? Salvo que quisiéramos hilar muy, muy fino, se los planteo como casi lo mismo, digamos. No, uno quizás viene más de la psicología, el otro más de la sociología, etcétera, etcétera, pero en realidad se están refiriendo a lo mismo, al encuentro entre dos o más personas, y cómo se produce, ¿cierto?, ese vínculo, esa interacción, esa relación, ese encontrarnos o desencontrarnos. Por lo tanto, ahí, ¿cierto?, es donde estamos en ese paraguas. Es la misma definición que está en la política pública actual, ¿sí? Por si acaso. Sin embargo, ustedes mencionaron algo que yo les quiero plantear como una tensión. Es algo que es muy habitual, ¿cierto?, en las comunidades educativas. En general, quienes trabajan en educación, se les presenta esta tensión que tiene que ver con lo que es convivencia escolar, lo que es en términos concretos, en términos materiales y simbólicos lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y lo que me gustaría que fuese. O, si ustedes lo quieren plantear más colectivamente, lo que debiese ser. Cuando uno apela ya al deber ser, está apelando a un deseo colectivo, ¿sí?, a lo que debería ser. Si ustedes quieren, es la realidad entre lo que es y lo que debe ser. Y eso no necesariamente cuadra. En general no cuadra. En algunas ocasiones puede que cuadre, pero en la mayoría de las veces no cuadra, ¿cierto? Y en la mayoría de las veces genera mucho problema que lo intentemos hacer cuadrar, digamos. Nos cuesta, ¿cierto? Por eso uno desarrolla acciones para intentar tensionar la realidad de acuerdo a lo que uno quiere que sea, ¿sí? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de esas opiniones, ¿cierto?, que hacen referencia a que la convivencia es cuando nos escuchamos, que la convivencia es cuando compartimos, que la convivencia es cuando nos toleramos, que fueron ideas que también mencionaron algunos de ustedes, ¿sí? Y efectivamente, eso es parte de la convivencia. Pero convivencia también es cuando no nos escuchamos, cuando no nos toleramos, cuando no nos respetamos, cuando no respeto la norma, cuando pesco al de al lado y le pego, y le quito el celular. Si eso ocurre entre dos compañeros, eso es convivencia escolar. ¿Sí? No estoy diciendo que sea bueno, pero es la forma como, fíjense, volvamos a la definición, el conjunto de relaciones sociales que se desarrollan al interior de una comunidad educativa.
Por lo tanto, si ellos se están relacionando de esa manera, esa es la convivencia escolar de esa unidad educativa. Se fijan que ahí se nos puede generar un quiebre. Esta es una dificultad de lentes, si ustedes quieren. Es una dificultad de mirada. Cuando nosotros confundimos, ¿cierto?, lo que es convivencia con lo que me gustaría que ocurriera en la convivencia, entonces después tengo problemas para analizar lo que está ocurriendo, porque tiendo a invisibilizar ciertas cosas. Entonces, para poder saltar un poquito ese dilema, no sé si se entendió la diferencia. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos para poder abordar la realidad, para poder mejorarla, para tensionarla hacia donde yo quiero, lo primero es reconocer lo que tengo, aunque no me guste tanto. ¿Sí? Por eso el concepto habla de lo que es. Esa tensión está instalada inclusive en la política pública. La política pública también tiene esta ambivalencia, también tiene esto de que algunas cosas, por ejemplo, para que se entienda que esto no es que solo nosotros o quienes trabajamos en colegios replicamos esta tensión entre la realidad y el deber ser. Solo manera de ejemplo. La ley 20.536, que seguramente ustedes conocen, que es la ley de violencia escolar, que es la que establece el cargo de encargado de convivencia escolar, en fin, esa ley no define convivencia escolar. Si ustedes parten y miran, esa ley tiene 3 hojas. Si es que no la han leído, por si acaso, son solo 3 hojitas. Usted la puede descargar súper fácil, ¿cierto? Coloca la ley de violencia escolar, son 3 hojitas, yo le recomiendo, si no la ha leído, que la lea. Esa ley no define lo que es convivencia escolar. Esa ley se posiciona desde el deber ser y define buena convivencia escolar. La ley parte diciendo, la buena convivencia escolar es, y establece, ¿cierto?, que es las interacciones, lo mismo que hemos dicho, pero que permiten el desarrollo de los aprendizajes. Esa ley lo que establece es que la buena convivencia escolar, ¿cierto?, es cuando la forma que tenemos, la forma como nos tratamos al interior de la norma educativa, permite, ¿cierto?, el desarrollo de los aprendizajes. Pero esa es la buena convivencia. La convivencia a veces no los permite. A veces tenemos que un curso, el colega llega a la sala de profesores, llega enojado, uno le pregunta, ¿qué le pasó, colega? Y dice, es que el séptimo B no me dejó hacer clase. Por favor, es solo un ejemplo, no es que los séptimos B sean todos así, ¿cierto? Pero efectivamente, a veces cuadra, pero efectivamente quiere decir que la forma de tratarse, ya sea entre las y los estudiantes, o entre las y los estudiantes con el profesor, ¿cierto?, no permitieron el desarrollo de aprendizaje. Eso me está diciendo, pero eso también repercute en el ánimo del colega que efectivamente llegó. Va a tener una repercusión tanto en el colega como también en los chiquillos. Va a tener un efecto multiplicador, ¿cierto? Pero ahí efectivamente también hay convivencia, aunque no sea esta buena convivencia que nos habla la ley. Entonces, para seguir avanzando, solo me interesa que quede súper claro, ¿cierto? Por una parte está el fenómeno convivencia escolar, cómo nos relacionamos, cómo interactuamos, y por otro lado está el tipo de convivencia que yo quiero que ocurra. Y no necesariamente es lo mismo, ¿ya? Y esa tensión se replica en el colegio, se replica, ojo, cuando digo en el colegio, se replica inclusive en los estudiantes, ¿ya? Si ustedes van a un tercero básico, este ejemplo siempre lo doy porque me parece maravilloso, si ustedes van a un tercero básico y le dicen a los chiquillos, ¿qué es convivencia? En general, mi experiencia es que los chiquillos también replican la buena convivencia, y empiezan a decirnos cuándo nos respetamos, cuándo compartimos, cuándo jugamos, ¿cierto? Ya, ahí ellos también nos están mirando que cuando se pegan, cuando no juegan, cuando aíslan a uno, también es convivencia escolar. ¿Cómo vamos? ¿Alguien tiene dudas, preguntas? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Muy bien. Ya. Para seguir avanzando, ¿cierto? Yo les voy a proponer que tratemos de bajar, de traducir. Fíjense la palabra que estoy ocupando. Intentemos traducir este concepto técnico, relaciones sociales, o si usted quiere, interacciones, a una palabra simple, cotidiana,
una palabra no técnica, ¿qué palabra se les ocurriría? Ánimo, pues chiquillas, chiquillos. ¿Qué palabra se les ocurriría? Como la cotidianidad. Claro, ya, puede ser, cotidianidad, sí. ¿Amistad? O sea, cuando yo le robo el celular a mi compañero, no somos amigos. No, es Depende, verdad. depende. El trato. El trato. Exacto. De hecho, yo les iba a proponer esa palabra, Luz. Desde una perspectiva simple. A ver, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? Que bajemos este concepto, esta definición, ¿cierto?, a algo que nos pueda entender un estudiante de quinto básico. Algo que lo podamos explicar, que lo podamos pedagogizar, por decirlo de alguna manera. Para poder entender a qué se refiere, porque el concepto de relaciones sociales o interacciones viene de la psicología, viene de un aparataje conceptual, de la sociología al otro, relaciones, ¿cierto?, que es necesario comprender en términos muy simples. Entonces, entendiendo que esto es una reducción, que los conceptos son complejos y tienen definición y tienen discusión conceptual bibliográfica, que si alguien quiere puede encontrar, no hay problema en eso. Pero para poder entender lo simple, se puede comprender como el trato. La gracia del concepto trato, ¿cierto? Cuando decimos cómo nos tratamos, ¿sí?, estamos hablando de algo cotidiano. Tal cual como también lo manifestó, si no me equivoco, Grace. No sé si fue Grace, ¿sí? Sí. Ya, perfecto. Efectivamente, el trato es algo cotidiano. El trato es algo que tiene temporalidad. El trato no se acaba solo en un acto. ¿Sí? No es que yo me trate, por ejemplo, si yo veo, ¿cierto?, a un estudiante diciéndole hola a otro estudiante, solo de eso. Hola, yo sé cómo se tratan. Depende. ¿Ya? ¿De qué depende? De la forma en que le dijo hola. Claro. Porque uno a veces puede percibir las relaciones en una comunidad sin necesidad de que se traten mal y el ambiente es raro. Y un profesor cuando entra a una sala puede visualizar, si es que conoce al grupo, qué conflictos se pueden dar en ese grupo solamente con saludar. Ya, pero mira, fíjate, Pero no es un poco vamos a hacer ese subjetivo, ¿no se ejemplo. puede caer un poco en la subjetividad en eso? Cuando no, ¿cierto? Pero mira, les voy a hacer un ejemplo. Leandro, hola. ¿Cómo nos tratamos con Leandro? Con deferencia. Normal. ¿Cómo sabe eso usted? ¿Usted sabía que Leandro y yo somos primos? No, mentira, no somos primos. En realidad, él es de la Garra Blanca y yo soy de los de abajo. Y somos rivales. Y si yo lo pillo en la calle, ya sabéis, Leandro. No lo sabemos. Fíjense, la gracia del concepto trato, ¿cierto?, es que con un simple acto, yo no sé cómo se tratan las personas. Yo necesito más información. De hecho, cuando Grace dice, depende al inicio, y dijo cuando un profesor llega y ve que dos estudiantes, es porque el profesor tiene un poco más de contexto, un poco más de historia. Esa es la gracia, pásalo. ¿Por qué estamos ocupando la palabra? Leandro, disculpa, por favor, yo solo usé de ejemplo porque me pareció un ejemplo pertinente. ¿Ya? Con Leandro en realidad no nos conocemos, es primera vez que nos saludamos, de hecho. Pero para que se entienda, efectivamente, el concepto trato, para poder comprender cómo dos personas o más se tratan, yo necesito o tener contexto,
en qué contexto es, ¿cierto? O bien tener historia, conocer desde antes, conocer el pasado, ¿cierto? De ese trato. De esa manera, el trato, al igual que por eso lo estamos ocupando de una manera de entender el concepto de relación social. Si yo quiero comprender las relaciones sociales que ocurren al interior de una comunidad educativa, es decir, si yo quiero comprender la convivencia escolar, no me sirve solo tener fotos, por decirlo así. Necesito o un poco más de contexto y necesito también tener temporalidad, tener el pasado de esas relaciones. Si no logro aquí, por eso yo necesito la conversación, por eso yo necesito preguntar, por eso una de las herramientas que más hay que ocupar, digamos, cuando uno quiere gestionar convivencia escolar, son las herramientas comunicacionales, son las herramientas de conversación, ¿cierto? Si yo veo a dos estudiantes, ¿cierto? Y uno le está pegando una patada en el trasero al otro. Si yo solo veo eso, puede que estén peleando. Pero también puede que se estén saludando. También puede que estén jugando. También puede que sea una equivocación. Etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de ellas está prohibida en un colegio. Pegarse una patada está prohibido aunque sea jugando, en la mayoría de los colegios de Chile. Espero que los de ustedes, o supongo que los de ustedes también, ¿cierto? Sin embargo, para los chiquillos existe, y yo también jugué cuando era escolar, al hoyito patada, no sé si ustedes lo han jugado alguna vez, ¿cierto? Y solo era un juego, no estábamos peleando. Después, más grandote, yo tenía un grupo de amigos en donde el saludo, cuando alguien estaba despistado, el saludo era le decíamos el chuletazo. Y no era una patada para que doliera, era una patada para asustar. Tampoco estaba permitido en el colegio, pero igual lo hacíamos. Porque efectivamente, si bien la convivencia tiene normativa, tiene un marco regulatorio, las relaciones sociales no siempre están dentro de ese marco regulatorio. También es una tensión, ¿cierto?, esto entre la norma y la realidad. De hecho, hay un dicho popular, ¿cierto?, que dice, echa la norma, echa la trampa. O por ahí alguien también ha dicho la pillería del chileno, que está haciendo referencia a que a los chilenos y a las chilenas, ¿cierto?, una cuestión de idiosincrasia, nos instalan una normativa y uno está mirando, ¿cierto?, el cómo saltarla. Leandro, dale. Raúl, mira, es que tú mencionabas recién, y claramente hay razón en decir que en muchos de los establecimientos está prohibida la violencia. Claramente, nadie podría estar a favor de eso. Pero siempre cuando lo planteamos de esa manera es cuando le damos un enfoque punitivo a la convivencia escolar. Porque el objetivo tiene que ser que desde el enfoque formativo que va a tener cada establecimiento a través de los propios reglamentos, es cómo nosotros normalizamos o no la violencia dentro de la convivencia escolar. Porque el enfoque tiene que ser ese, porque no basta solamente con estar sancionando, juzgando o prohibiendo las violencias, si no tenemos un respaldo detrás. El enfoque formativo tiene que, por ejemplo, tendría que abordar cómo nosotros normalizamos la violencia y desde ahí comenzar a trabajar con los estudiantes para evitar, por ejemplo, juegos como el hoyito patal, el caballito de bronce, los malteos para los cumpleaños, por qué cuando estoy de cumpleaños me tienen que pegar, cosas como que son las microviolencias que están insertadas en cada establecimiento, en cada sociedad. O sea, efectivamente, lo que estamos intentando instalar es precisamente que, si bien a las 5 opciones que yo di puede que estén prohibidas en un colegio, el abordaje que yo haga de esas 5 opciones no debiera ser lo mismo. Yo no debiera hacer lo mismo si es que 2 estudiantes, ¿cierto?, están peleando, y por eso ocurrió esa patada, así 2 estudiantes se están saludando, y por eso ocurrió esa patada. Nuevamente, que nadie se me alarme, yo no estoy diciendo que uno sea bueno y el otro sea malo. De hecho, no estoy en esa lógica de lo bueno y lo malo. ¿Sí? Estoy diciendo que eso ocurre. De que aunque esté prohibido por la normativa, las patadas siguen ocurriendo. Ojo, si no es una patada, eso es solo un ejemplo. Puede ser cualquier otra manifestación, ¿cierto? Solo a manera de ejemplo estamos ocupando la patada. Estoy diciendo que aunque esté prohibido, esa patada siguió ocurriendo en el colegio. Y sigue siendo una manera de tratarnos.
Por lo tanto, al tiro, Luz, al tiro. Por lo tanto, lo que aquí queda dando bote es que efectivamente, si son fenómenos distintos, si son tipos de trato diferentes, entonces, ¿por qué el colegio tiende a hacer lo mismo? Luz. Sí, lo que pasa es que cuando hablamos de trato, es más fácil diferenciar entre, y es más común también en el lenguaje, el maltrato o el buen trato. Porque no hablamos de la buena convivencia o la mala convivencia, pero sí de maltrato o buen trato. Pero quizás en un ejemplo no tan extremo, a mí me pasa mucho que, o me pasaba en un comienzo, que las adolescentes, las niñas, yo trabajo en liceo, suelen tratarse no siempre con palabras tan amigables. Es como, hola, pi, y no es un insulto. Es una forma de tratarse entre ellos, por eso yo me refería cuando hablé de convivencia, me refería que también tiene que ver un poco con la cultura y con las normas que se dan entre grupos, formales o informales. Entonces, es claro, me cuesta de repente a mí entender si, cuando no los conozco, si se está insultando o se están hablando con cariño. Entonces, desde ahí es cuando uno empieza como a educar en el trato a los estudiantes, sobre todo a los niños, no solamente a los niños, los adultos también, en realidad, pero me estoy proyectando con mis estudiantes. A educar y a sensibilizar en que no debemos normalizar el golpe, o la mala forma de tratar a otra persona, porque no sabemos qué tanto le gusta a esa persona que la traten así. Entonces, claro, es común así como de repente el palmetazo, hola, amigo, ¿cómo estáis? O una broma y te respondemos con un golpe. Y es desde ahí donde tenemos nosotros quizá un objetivo, que es sensibilizar a la población, adultos, niños, adolescentes, en cuanto a la forma en que tenemos para tratarlo. Claro, ahí el principal problema es la gran contradicción de nuestros discursos. ¿Sí? La idea de a ver, ¿cómo plantearlo para que no suene tan chocante? Pero el concepto de que la violencia es mala debe llevar solo 30 años en Chile. Y eso genera enormes contradicciones. Solo ahora nosotros, o sea, ese discurso de que todas las violencias son malas, que es casi un eslogan, ¿cierto? Insisto, históricamente es absolutamente reciente. ¿Ya? Nosotros celebramos el 21 de mayo porque es una batalla. Y en las batallas no se pidieron las cosas por favor. ¿Sí? Y la independencia de Chile se logró con una guerra. ¿Cierto? Y todos los billetes, salvo el de Andrés Bello y Gabriela Mistral, ¿cierto? Hacen referencia a militares, y las calles están llenas de eso, ¿cierto? Entonces, ¿y para qué vamos a hablar fíjense, me fui más lejos para no polemizar, pero si quieren polemizamos. ¿Sí? Efectivamente, hace 30 años atrás, ¿cierto? Los mismos políticos, los mismos políticos que ahora hablan de la paz y que todas las violencias son malas y todas son condenables, ¿cierto? La mitad quería matar a la otra mitad. ¿Sí? Ya exagerando un poco, pero efectivamente la violencia es algo que ha acompañado a la humanidad desde que nos bajamos de los árboles. Raúl, nunca la humanidad ha sido pacífica. ¿Sí? Por lo tanto, eso de que ahora, actualmente, ocupemos esta idea de que no queremos violencia, ¿cierto? Es absolutamente nuevo. Y es algo que no... Ojo, si miramos la historia de la escuela, ¿cierto? Y ahí yo les recomiendo a Pablo Toro, ¿cierto? Es una persona que ha trabajado bastante, María Angélica Illanes, libro Ausente Señorita. Pablo Toro, ustedes podrían mirar Del varillazo a la anotación negativa. Solo el título, fíjense, nos está hablando de la violencia que institucionalmente se ejerce. Y cuando digo institucionalmente, no estoy hablando de violencia simbólica, estoy hablando del varillazo. Es decir, probablemente nosotros, cuando éramos escolares, yo recibí que me tiraran la patilla. ¿Sí?
y recibí castigos de estar 1 hora con los brazos arriba. Pero mi mamá recibió varillazos, ¿sí? Y mi abuelo, ¿cierto? Estuvo en un calabozo, en un colegio. Y así probablemente su padre, no lo sé, no tengo ese relato, pero efectivamente hasta el día de hoy, ¿cierto? Tenemos casos donde adultos golpean y violentan a estudiantes. Y eso genera mucha contradicción cuando después negamos, ¿cierto? Y no estoy diciendo que la violencia sea buena. Ojo, nuevamente, no estoy en esa lógica de lo bueno y lo malo. Estoy en la lógica de que sigue ocurriendo. De que efectivamente la violencia está presente en nuestra sociedad. El boxeo es un deporte olímpico, digamos. Y es un deporte violento. No. Entonces, efectivamente, el concepto de violencia es en sí mismo también una definición de poder. ¿Qué se considera violento? Es lo mismo que quién establece la norma. Yo creo que ahí es donde es interesante profundizar un poquito. Efectivamente, qué cosa es violento o qué cosa no es violento es una definición de poder. Demuestra un botón. Si yo tengo uniforme verde, gorrito verde, placa aquí, y voy con una 9 milímetros en la cintura, represento el orden. Pero si yo ando vestido como ando vestido, y ando con una 9 milímetros en la cintura, sería un delincuente. Efectivamente, el mismo aparato, una pistola, un revólver, no sé mucho de aquello, digamos, pero un arma, ¿cierto? Efectivamente, siendo la misma arma, basta que esté en la definición en quien ostenta legitimidad y poder, o quien no, marca una diferencia radical. Efectivamente, ¿cierto? Cuando yo veo a 2 estudiantes que se hablan, como nos relataba la colega, que se dicen, hola, tal por cual y tal por cual, entre ellos, ese código, ¿cierto? Todavía no es violencia. Si eso se lo dice un profesor, si el estudiante saludara así al profesor, sería un acto de falta al respeto, ¿cierto? Y de violencia hacia el docente. Porque ahí hay una definición normativa de poder distinta. Entonces, no quiere decir, lo que estamos instalando, no quiere decir que yo tenga que aceptar todo eso. Ojo, ¿ya? No hay que perder la capacidad de asombro tampoco. Tenemos que asombrarnos y a veces escandalizarnos, efectivamente. Pero tengo que reconocer que eso es distinto, que es un fenómeno distinto. Tengo que reconocer, porque si no, ocurre esto que nos decía Paulo Freire de la educación bancaria. Considero al otro alguien vacío, carente de todo valor, ¿cierto? Y yo vengo como el jarrito con agua a llenar mi estanque vacío. En ese sentido, tuve que un gato saltó algo, si sintieron un ruido, un accidente de gatos. Perdón. Entonces, como les decía, tengo que reconocer que esos estudiantes que se tratan de esa manera, ¿cierto? Son sujetos distintos a mí, no están vacíos, no están carentes de valores, tienen a lo mejor una concepción valórica diferente, normativa distinta. Si yo quiero influir en ellos, primero tengo que reconocerlos, tengo que conocerlos, comprenderlos. Y ellos efectivamente tienen que reconocer legitimidad en mí. Esa autoridad docente, ¿cierto?, que se ha ido después poniendo en cuestión. Los relatos de nuestros padres probablemente nos hablan de que cuando el profesor decía A, todos los estudiantes lo escuchaban y le hacían caso. Hoy en día los chiquillos y chiquillas no están haciendo eso, sino que cuando el profesor dice A, ellos ven si es que reciben o no reciben ese mensaje. Algo está ocurriendo inclusive en este contexto, en donde se les pidió a los colegas, a los colegios, a ustedes, se les pide desarrollar aprendizaje a distancia, ¿cierto? Que a los chiquillos inclusive les ha, no solo por una cuestión de querer o no querer, de poder o no poder acceder a la conexión, sino que inclusive se les ha facilitado el escenario para decir, oh, este profe me cae mal, entonces le digo, profe, no me puedo conectar. O bien apagar su pantalla, apagar su audio, ¿cierto? Y no sabemos si está o no está, digamos. Es decir, inclusive este contexto donde se ha mediatizado el vínculo, el trato, ¿cierto? Ya no es presencial, no es cotidiano, no es con el tenerlos encerraditos, ¿cierto?, en el recinto, ha facilitado que ellos inclusive puedan negar el mensaje del profesor. Entonces, ¿cómo influir en esa otra concepción? ¿Cómo influir en que efectivamente no se traten así? Primero tengo que reconocer, se tratan de otra manera.
Segundo, no me gusta cómo se tratan. Ahora, tercero, entender, ya, estos son los códigos. Entonces, proponer algo distinto. Un trato, una forma de trato. ¿Sí? Colegas, voy a proyectar algo para que vayamos avanzando un poquito más. Espero que alguien quería hablar. Sí, tengo la impresión de que a alguien le dije, ¿no? ¿Sí? Sí, era yo, pero lo dijiste tú. Solamente quería contextualizar de que no nos teníamos que ir muy atrás en la época, sino que antiguamente en los colegios también existía, tal como dijiste tú, el varillazo, el tirón de oreja, la esquina mirando la pared, etc. Eso. Sí, y ojo, nosotros desde Fundación Semilla, nuestro trabajo cotidiano, bueno, este año no, por razones obvias quizás, hemos recibido otro tipo otro tipo de hallazgos, digamos, pero hasta el año pasado era habitual en las intervenciones siempre al menos un caso de violencia física todavía por parte de algún adulto a estudiantes. Ojo, si bien ya no es legal, si bien ahora es rechazado, si bien, etcétera, 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 sigue existiendo, ¿cierto? De manera anómala, de manera, ojalá cada vez menos recurrente, pero siguen existiendo casos de violencia. Y siguen existiendo apoderados, sobre todo en sectores vulnerables, en sectores empobrecidos, siguen existiendo apoderados que inclusive le dicen a las profesores, a las profesoras, tía, péguele nomás, dele su charchazo. Afortunadamente, hoy en día las tías, los profesores, las profesoras, entienden que eso hay que decirle no, no vamos a hacer eso. Cada vez más, digamos. Pero todavía hay apoderados que lo piden como ayuda en la crianza. Y tenemos que estar muy atentos muchas veces a que eso no sea canalizado, que eso efectivamente sea rechazado por los establecimientos educacionales. Aunque tenga buena intención, digamos, ojo. Sí, mira, Aunque solamente agregar, Raúl, solamente agregar que, bueno, además de lo que dice la colega, sin ir muy atrás, pero también tenemos situaciones que han estado presentes siempre, y la vemos todavía hasta los pocos días de clases que tuvimos este año, como que todavía persiste, por ejemplo, el hecho de sacar al estudiante de la sala, o el mecanismo de aislarlo dentro del establecimiento. Por ejemplo, como docente, ocupar los sarcasmos, la ironía dentro de la sala de clase también es una manifestación de violencia. La amenaza de la observación en el libro de clase, o que si pasa adelante si no le pongo un 1, son todavía elementos que están anclados dentro de nuestra mirada como docente, y que, claro, como no está normado, seguimos trabajando con las mismas dinámicas, pero esto sigue siendo reminiscencias del pasado, estos mecanismos de castigo, que ya quizás ya no son físicos, pero tienen un carácter también simbólico. Es que en ese sentido la historia de la educación en Chile es una historia donde se ha instalado un modelo absolutamente punitivo y disciplinario, digamos, del abordaje. Todavía, y obviamente, como quienes trabajamos en educación, también hay una amplia diversidad, ¿cierto? Y hay distintas generaciones. ¿Cierto? Todavía hay un número importante de personas, ¿cierto?, que consideran que una buena convivencia es que los chiquillos estén quietos y callados. Todavía eso está muy, muy presente, digamos. Entonces, en general, y eso uno lo ve, por ejemplo, cuando uno ve cómo inician las clases los colegas. Existe una tendencia, ¿cierto?, que los colegas denominan que los primeros minutos muchas veces incluso le dicen normalización. Y utilizan distintas estrategias. A ver, todavía está el 1, 2, 3, y los chicos terminan como así, como instalados, así como brazos cruzados frente a su puesto, digamos. Todavía hay pocos colegas que ocupan técnicas de activación. Porque dicen, si ya están efervescentes, ¿por qué los voy a activar? Pero la gracia de una dinámica de activación no es que quede cada uno por su lado, sino que la gracia es que quede el grupo cohesionado, que el grupo quede activo hacia la actividad que viene, digamos. Pero en general lo que se ocupa es bajarlos. Es técnicas de respiración, hay profesoras que cuentan, premian a la fila más ordenada. Lo que buscan es que los chicos queden quietos, que son técnicas que son muy buenas. Ojo, hay algunas técnicas muy entretenidas y muy buenas, pero que es como decía mi abuelo, es como el cilantro, es bueno pero no tanto. Hay que saber matizar, ¿cierto?, cuando uno quiere
bajar a un grupo o cuando uno quiere hacer que se concentre, que no es lo mismo. No es lo mismo generar concentración que generar quietud, que generar pasividad, ¿cierto? Entonces ahí, efectivamente, tiene que ver con la concepción que tenemos. Yo me he encontrado con colegios que hacer trabajos en grupo está no prohibido, pero no se incentiva, porque mover las sillas y las mesas genera mucho ruido para los cursos de abajo o de al lado. Muchas veces los inspectores, cuando van pasando por el pasillo y ven que hay bullicio, ¿cierto?, entran a ver qué pasa, y es que los chicos están haciendo un trabajo grupal. Entonces, efectivamente hay una concepción. Muchos colegas tienen esta concepción de que la buena convivencia, un curso disciplinado, es un curso callado. ¿Sí? Y eso hay que empezar a cuestionarlo, porque si queremos desarrollar, por ejemplo, habilidades comunicacionales, lenguaje, trabajo en equipo, iniciativa, autonomía, se requiere bullicio, se requiere conversación, se requiere que los chicos den opiniones, se requiere iniciativa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando se lo empieza a juntar gestión de la convivencia con currículum. ¿Sí? Pero bien, vamos a avanzar un poquito, ¿cierto? Les quiero... Raúl, No sé quién habla, perdón. Paola, quisiera agregar que en realidad no quiero politizar el tema, pero en realidad dice mucho también de nuestra sociedad que cuando uno empieza quizás a reclamar o a alzar la voz, no necesariamente de mala manera, está esto de, pero silencio, pero cállense. Entonces también tiene que ver mucho la convivencia escolar con cómo convivimos de manera externa como sociedad. Entonces también hay que tener ese foco súper abierto, y que a lo mejor hay colegios que son súper innovadores en que dan la palabra a los estudiantes, pero otros que son súper estrictos y abocados a la norma y que en realidad no está ese espacio. Entonces ahí hay que entrar como a conjugar. Como uno media entre sí, la norma es importante, pero también hay otras vías de socializar. Eso quería agregar. Sí, lejos de la politización, Paola, esto está absolutamente demostrado por la ciencia. Ya la investigación lo que ha dicho es que efectivamente, a ver, lo voy a decir de manera dura primero. Cada sociedad tiene el sistema escolar que merece. ¿Sí? Es decir, ¿por qué nuestro sistema escolar tiene tan desiguales resultados? Porque efectivamente Chile, en Latinoamérica, después de Brasil, es la segunda sociedad más desigual que existe. Entonces sería imposible que en una sociedad donde la distribución de la riqueza es tan polarizada como Chile, los resultados fuesen homogéneos. Eso no puede ocurrir. Según los estudios, Chile tiene de Latinoamérica el sistema escolar más segregado. ¿Cierto? Aquí efectivamente las clases sociales no se juntan en el mismo colegio. Eso está estudiado, eso no existe. En un colegio, y fíjense, lo voy a decir con palabras duras, para que se entienda. Lo puedo decir más bonito si quieren, pero lo voy a decir con palabras duras. En un colegio para pobres, solo hay pobres. Y en un colegio para ricos, solo hay ricos. Me fui a los extremos. En el colegio de medio, no, también solo hay gente del medio. Eso que ocurría probablemente a inicios del siglo XX, donde en el liceo se encontraban pobres y ricos, ¿cierto? Hoy en día no ocurre. Entonces, efectivamente, ¿por qué los colegios para pobres tienen malos resultados y los colegios para ricos? Porque la vida es distinta en los ricos y pobres en Chile. Y es demasiado distinta. Y eso está medido en la encuesta CACEN, eso está medido, ¿cierto? Christian Beley, ¿cierto?, ha hecho estudios en lo que acabo de decir de las escuelas más segregadas, en una investigación ya que un clásico del último momento, ya tiene probablemente como 10 años esa investigación, ¿cierto? Y los datos no han cambiado mucho, ¿cierto? Que habla finalmente de la segregación de nuestro sistema escolar. Entonces, si alguien quiere revisar, te coloca Christian Beley, segregación, y probablemente le va a aparecer al tiro, o entre los primeros links, lo que estoy mencionando, ¿ya? Christian Beley se escribe tal cual como suena. No, con 2 L, BJ, perdón. Entonces, efectivamente, nuestro sistema escolar reproduce y va manteniendo la sociedad que tenemos. Hay una tensión, ¿cierto?, que muchas veces se le pide al sistema escolar que genere cambios, pero esos cambios son lentos. Efectivamente, lo que se busca cuando uno dice que queremos que los estudiantes de sectores vulnerables tengan mejores resultados, también estamos pensando en que la sociedad sea más justa. Oye, Raúl, ¿sí? Yo tengo
una acotación ahí, porque, claro, tú dices que existen colegios para pobres, colegios para ricos, que puede ser una gráfica bastante, muchas veces simplista de cómo podemos definir nuestro sistema escolar. Pero cuando uno empieza, por ejemplo, puede profundizar un poco más en cómo funciona el sistema, por ejemplo, municipal. Yo me quedo con una frase que saca Gabriel Salazar, que dice que finalmente quienes trabajan en educación municipal terminan siendo pobres educando a pobres. Hay un elemento que es súper importante porque a veces no nos hacemos cargo y que tiene que ver con la formación inicial de los docentes. Que no solamente hablamos de una pobreza económica, ojo, también podemos estar hablando de una pobreza, un bajo capital cultural, una pobreza cultural significativa. Entonces, ¿cómo yo traspaso eso a los estudiantes? Mira, solamente la experiencia, yo trabajo en un colegio municipal, y muchos de los profes que son, por ejemplo, más violentos, volviendo al mismo tema de convivencia escolar, con los estudiantes son los profes jóvenes. A mí me llama profundamente la atención que ellos no tienen, no sé, no tendrán las herramientas suficientes para trabajar con un curso, pero a través de la imposición, a través de la arbitrariedad, a través del grito, levantar la voz, ellos tratan de llegar así a los estudiantes. Es como tener a un capataz, alguien que fue pobre y asume este rol de capataz, y de ahí siente la tribuna para mandar. O sea, a veces yo creo que los resultados y cómo esto está intrínsecamente relacionado, el factor curricular, pedagógico, con convivencia escolar, tiene que ver con esto, con el origen quizás social de los docentes, ver las escuelas de pedagogía donde se formaron. Muchas escuelas privadas finalmente no ponían el foco en lo pedagógico, sino quizás en pasarla a los estudiantes de ramo. Entonces, por ahí también puede haber un análisis súper interesante de cómo nosotros podemos ver el foco en las escuelas municipales, o en las escuelas para pobres. Sí, entendiendo que no es necesariamente sinónimo, ojo, no solo la educación municipal actualmente con el tipo de financiamiento que tienen colegios, tenemos muchos establecimientos particulares subvencionados, ¿cierto? Que atienden sectores muy empobrecidos. Ya no es quizás antes era muy sinónimo, lo municipal el sector más bajo, lo subvencionado era un sector medio, lo particular pagado estratos altos. Ya no es tan así. Obviamente lo particular pagado sigue estando en el sector alto, pero los subvencionados han ampliado mercado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y se han instalado en sectores muy empobrecidos y siendo establecimientos gratuitos, financiándose solo a través de la subvención. Efectivamente, yo me sumo, yo creo que el gremio, quienes trabajan en educación probablemente es una reivindicación histórica, debieran ganar mucho más, debieran tener mejores condiciones, adhiero a aquello, digamos. Sin embargo, pese a que probablemente no son las mejores condiciones, también ellos establecen una distancia. En un colegio cuando uno empieza a trabajar en un colegio empobrecido, en un colegio de sectores empobrecidos, uno tiene que enfrentar al menos dos distancias. Una de primera distancia es generacional. ¿Sí? Somos el mundo adulto quienes estamos liderando procesos pedagógicos hacia la niñez y hacia la juventud. ¿Sí? Y nosotros pensamos en la niñez y la juventud haciéndonos referencia a nosotros. Esa es la matriz adultocéntrica, ¿cierto? Que si alguien quiere mirar, yo les recomiendo los aportes de Claudio Duarte, ¿cierto? Un chileno que ha trabajado harto este tema en los encuentros o desencuentros generacionales en la escuela. Y no solo en la escuela, en distintos ámbitos. Claudio Duarte, ¿cierto? Recomendable para leer, para mirar, hay videos también. Pero aparte de eso, ¿cierto? Cuando nosotros miramos la juventud, nosotros pensamos cuando nosotros éramos jóvenes. Y no necesariamente miramos a los jóvenes actuales. Entonces, cuando ellos nos hablan y nos muestran lo mediatizados que están por redes sociales, lo importante que es para ellos la imagen, lo importante que es para ellos, ¿cierto? La aceptación de likes, de me gusta, de fotos en Instagram, o videos de TikTok, etc. Nosotros cuando éramos jóvenes, eso o no existía, o era muy emergente, no nos hace mucho sentido. Porque miramos nuestra juventud y no la juventud actual. Entonces ahí hay una distancia que hay que saber saltar. Una segunda distancia es la distancia social. En sectores empobrecidos, efectivamente, quienes trabajamos en colegio, por lo menos todo el equipo docente y algunos asistentes de la educación somos profesionales. No todos, obviamente, no todos los asistentes de la educación, pero sí un grupo, y que son los que toman mayor cantidad de decisiones.
y atienden a un sector que muchas veces no tiene familia con ese nivel educacional. Entonces ese es un cambio que cuesta saltar. Muchas veces por eso, en colegios empobrecidos, ¿cierto?, de sectores empobrecidos, el auxiliar logra tener cercanía mayor que algunos profesionales, porque no tiene esa distancia que saltar. ¿Sí? Nosotros tenemos que a veces hacer un esfuerzo por saltar aquello, y es un esfuerzo que no toda la gente está dispuesta a hacer. ¿Sí? Ojo, ahí se requiere voluntad de asumir que existe esa distancia y dar el salto, digamos. Es como hay un charco y tengo que hacer el esfuerzo por saltar el charco, porque si no, mantengo una distancia innecesaria. Yo conozco colegios donde los profesores no conocen el barrio, donde los profesores le tienen susto al barrio, donde no se atreven a ir a comprar al almacén. Llegan en auto, entran en el auto al colegio, digamos, y nunca van a comprar. Entonces no conocen la realidad del almacén de la esquina. Y ojo, no estoy diciendo que haya que dejar el auto afuera, estoy diciendo que darse una vuelta por el barrio, digamos, es algo que ayuda a que yo conozca a mi estudiante. Sin duda. Sí, sin duda. Eso no, por favor, no lo duden. Que usted vaya y vea que efectivamente las marcas de las cosas que se venden en un almacén de Pobla son distintas a las marcas de las cosas en el centro de Santiago o en barrios residenciales. Y eso es bueno comprenderlo. Sí, no estoy diciendo que... estoy diciendo solo que es una realidad, a eso me refiero. Entonces, efectivamente, esas distancias hay que tener gestos para saltarlas, para comprenderlas. ¿Sí? Retomando nuestro cometido, ¿cierto? Nosotros estamos intentando instalar una definición compartida de convivencia escolar como el conjunto de relaciones sociales. Que es lo que se ve lo que proyecto, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Obviamente es como nos tratamos todas y todos, ¿cierto? En ese sentido, al menos 5 actores escolares: estudiantes, docentes, directivos, asistentes de la educación y apoderadas y apoderados. ¿Sí? Al menos esos 5 actores. Alguien mencionó al inicio de esta conversación incluso los sostenedores. Efectivamente, cuando los sostenedores tienen presencia directa en la comunidad educativa, porque muchas veces los sostenedores están en otras oficinas, en otros lugares, y si bien sus decisiones influyen completamente lo que ocurre en un colegio, ¿cierto?, pierden la cotidianidad de la convivencia. Entonces ahí, en algunos lugares vamos a considerar sostenedor, pero en otros lugares los vamos a considerar como parte del contexto, no de la convivencia misma. ¿Ya? Ahí hay que hacer esa distinción. Obviamente, en algunos colegios los principales problemas de convivencia están en las y los estudiantes, pero también hay casos en que el equipo educativo está quebrado, tiene un grave problema, y los principales problemas están en el mundo adulto. Ojo, no siempre los problemas están en las y los estudiantes. ¿Sí? Estamos hablando del conjunto de relaciones, por lo tanto, hemos intentado resumirlo o traducirlo, esa fue la palabra que ocupamos, en el concepto trato. Desde esa perspectiva, si avanzamos en el concepto conflicto, fíjense, vamos a derivarlo de la misma definición. Si la convivencia escolar es el conjunto de relaciones sociales, un conflicto es cuando una de esas relaciones se deteriora. Cuando una de esas relaciones, ¿cierto?, empieza a generar ruido, empieza a generar malestar. Sin embargo, ese ruido, ese malestar, no necesariamente es consciente y explícito. Normalmente nosotros y nosotras vivimos la vida, digamos, haciendo nuestras cosas, preocupándonos de nuestros intereses. Pocas veces tomamos conciencia de las relaciones sociales que mantenemos. Es un ejercicio muy bonito, pero es poco habitual. ¿Sí? Es poco habitual pensar, pensar en una persona, cualquiera, piensen ustedes en una persona, ¿cierto? Puede ser muy cercano o no, pero quizás hagan el ejercicio con alguien no tan cercano, para que sea más entretenido todavía. Piensen en alguien y piensen qué relación tienen. Y piensen en cómo se tratan con esa persona. Es decir, cómo se saludan, de qué conversan, en qué momento interactúan. Ese ejercicio pocas veces es consciente. Usted lo desarrolla. Usted cuando va a comprar al almacén o a su panadería, ¿cierto? Y saluda a la persona porque va siempre todos los días al mismo lugar y ya lo saluda, uno no está pensando en a ver cómo me trato con esta persona. Uno va a comprar el pan, ¿no?
Sin embargo, ahí establece una relación, y los temas con los cuales habla, ¿cierto?, van a ser de un tipo y no de otro. A eso se define, ahí se define la relación. Muchas veces usted tiene algún problema con alguien y decide no ir a comprar más a ese lugar. Entonces ahí tuvo un conflicto, tuvo el deterioro de una relación, aunque no haya sido consciente de que era un conflicto. ¿No? Espero estarme logrando expresar a lo que me refiero. ¿Cierto? Aquí no se trata de que yo diga conscientemente me enojé con tal persona, sino que a veces lo evito, a veces me da lata, me aburre. Ahí también tenemos síntomas de que una relación se está deteriorando. ¿Sí? Obviamente, un conflicto se expresa en situaciones puntuales, se expresa en cosas concretas. Por ejemplo, yo veo a dos estudiantes, ¿cierto?, que son pololos, y veo que están en un forcejeo, porque el pololo le quiere quitar y revisar el celular a la polola. Eso es una situación concreta. A eso que quebranta, fíjense el gesto, irrumpe, surge. Es como cuando el profesor está haciendo clase y de repente siente un golpe. Y se da vuelta, está haciendo la pizarra, se da vuelta y están todos mirando a los dos estudiantes del final. Es algo que irrumpió, es una situación que emergió, ¿cierto? A esa situación yo les propongo, para que podamos analizar esto, para que podamos empezar a presentar cómo se analiza esto, yo les propongo que le denominemos crisis. Una crisis es una situación puntual que quebranta, ¿cierto?, que rompe la cotidianidad, que hace que todo el mundo mire hacia allá. Y esa crisis vendría a ser el síntoma, vendría a ser una manifestación de una relación deteriorada, de un conflicto propiamente tal. Pero el conflicto no se acaba solo en esa crisis. El conflicto es una relación social, por lo tanto el conflicto tiene contexto y tiene historia. El conflicto de estos dos pololos que yo mencionaba no es el forcejeo. ¿Cuál sería el conflicto, creen ustedes? ¿Alguien se le ocurre en el ejemplo que estoy dando cuál sería el conflicto? Colegas, ¿están ahí? Vuelvo a repetir, tenemos una situación en donde yo de repente miro hacia como profesor, como encargado de convivencia, ¿cierto? Miro porque dos estudiantes que son pololos están en un forcejeo porque el pololo, el estudiante, ¿cierto?, le está quitando el celular a su polola para revisar con quién estaba hablando. Raúl, es la desconfianza y el poco respeto en la relación misma, pues eso viene de antes, algo que no han construido, que se basa o que aparece frente a esta acción de quitarte el celular. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Aló, Raúl? ¿Sí? A mí, en el ejemplo que diste, me impresiona la naturalización con que una persona se siente con el derecho, en este caso el estudiante, se siente con el derecho en quitarle un artículo que es de otra persona. Esto como de quitar el celular del otro es algo que se escucha bastante en las generaciones jóvenes, también en el mundo adulto. A mí en lo particular siempre me ha llamado mucho la atención esta naturalización de que uno puede llegar y quitarle un objeto que es del otro para poder revisar lo que uno quiere revisar. Creo que eso es importante poder verlo. Yo lo intervendría si es que mediara con esos alumnos. ¿Qué pasa con esto de los límites personales, de qué es lo que es de uno, qué es lo que es del otro? ¿Ya? Sebastián, primero te voy a teatralizar un poquito. ¿Sí? Yo voy a personificar al pololo y te voy a contestar, ¿pero si es mi polola?
Claro, ahí se ve la naturalización de porque es mi polola, entonces yo tengo acceso y puedo efectivamente quitarle su celular y ver lo que yo quiera ver. Entonces, Te lo ¿qué puedo pasa decir con más esa romántico. Te lo puedo decir más romántico. Es que compartimos todo entre nosotros, no hay secretos. Claro, es respetable eso, pero nuevamente, ¿qué pasa con lo que es privado, con lo que es de uno, con lo que es del otro? ¿Hasta dónde llegan los límites, en el fondo, entre lo que es lo nuestro y lo que es lo mío? Ahora, quizás yo estoy mirándolo también desde una mirada muy generacional de cómo yo veo las cosas, a partir de mi generación. Las generaciones más jóvenes tienen otro manejo, digamos, con la tecnología, tienen otros límites también. Pero creo yo que ahí hay un tema también que se puede ver desde la violencia. O sea, si yo en la desconfianza te arrebato tu celular y reviso, yo estoy ejerciendo un tipo de violencia, me parece a mí. Y creo que eso se puede trabajar. Ya, pero Pero dale, fíjate, tiene que dar harto. acá lo que nos interesa es instalar, y aquí la propuesta inicial, ¿cierto?, es que ustedes hoy día adquieran, en este módulo, no solo hoy día, durante esta semana, ustedes adquieran una matriz de análisis, es decir, un instrumento muy preciso, ¿cierto?, que nosotros hemos desarrollado en Semilla, ¿cierto?, que es absolutamente pertinente para el análisis de conflictos escolares, pero que además yo les cuento, es absolutamente pertinente para analizar conflictos. Ustedes inclusive van a poder analizar conflictos familiares, vecinales, ¿cierto?, con esta matriz. Y esta matriz supone distinguir, es decir, separar. Para poder analizar un conflicto, esta matriz propone separe, uno, qué elemento constituye una crisis. ¿Qué elemento constituye una situación puntual que quebranta la cotidianidad? ¿Y qué elementos constituyen el conflicto propiamente tal? Es decir, una relación social deteriorada. Eso es lo que vamos a intentar separar. La idea es que ustedes durante esta semana, de hecho la tarea que van a tener que desarrollar, es precisamente usar esta matriz en casos que les vamos a proponer. Nosotros en la plataforma tenemos un conjunto de casos que son unos relatos muy cortitos, que además le agregamos esa dificultad, no les entregamos mucho contexto. Datos, así un parrafito, una situación, un párrafo de 4 o 7 líneas, digamos, en donde les presentamos una situación y les pedimos que ustedes distingan crisis de conflicto. ¿Sí? Y en ese sentido, en el ejemplo que estoy tratando de dar, donde un estudiante intenta quitarle el celular, efectivamente eso es la crisis. Lo que yo veo en ese momento, ¿cierto?, ocurre en un espacio y en un lugar. O sea, en un tiempo y en un lugar. Espacio y tiempo. Ocurre en un dónde, yo puedo decir, ¿dónde ocurrió? No, estaban ahí sentados en la escalera. ¿Cuándo ocurrió? En el recreo. Yo iba pasando y los vi en el recreo que estaban en eso. ¿Qué ocurrió? El pololo le quería quitar el celular y le decía, déjame ver con quién estáis hablando. Le quería revisar el celular. Eso es una crisis. Eso hizo que los de al lado, los chiquillos que estaban jugando, miraran qué estaba pasando. Yo que iba caminando, miré, ¿qué pasó ahí? Sin embargo, la pregunta es, si yo voy, intervengo esa crisis y le digo, a ver, chiquillos, ¿qué pasa? ¿De quién es el celular? Ella va a decir, es mío. Yo digo, a ver, entonces, no se lo quite, devuélvaselo. El estudiante se lo va a devolver. Aquí está tu celular. ¿Solucioné el conflicto? No, no el de fondo. ¿Cuál es el conflicto? Esa es la pregunta. Eso es la crisis. Y efectivamente el debate sobre el objeto y su propiedad es un abordaje de la crisis. Si yo soluciono eso y aclaro de quién es el objeto, listo, si es de ella, devuélvaselo y no se lo quite más porque es de ella. Solo estoy abordando la crisis. No estoy abordando... Fíjense la imagen que estoy tratando de proyectar. La crisis tiene una flechita hacia arriba, emerge, surge. Sin embargo, tiene el mismo efecto del iceberg, ¿cierto? Tiene el efecto en donde abajo de eso, muchas veces si ustedes quieren, usemos la idea del iceberg, ¿cierto? Debajo del agua está la gran masa de hielo. Arriba se ve, dicen yo no conozco mucho de física, pero dicen los físicos que del iceberg uno ve más o menos el 10% del hielo arriba, y el 90% del hielo está debajo del agua, ¿cierto? Por lo tanto, el conflicto está un poquito más abajo. El conflicto
es la relación social que se deteriora. El conflicto en el caso que estamos analizando es el pololeo. Es cómo pololean ellos, cómo se tratan en ese pololeo, en donde ahí hay una visión, ¿cierto?, de un pololeo donde todo lo que hace ella tiene que ser supervisado por él. Ahí hay un pololeo con celos, ahí hay un pololeo posesivo, ahí hay un pololeo machista, ahí hay un pololeo que reproduce, ¿cierto?, violencia de género. Puede que el escolar, el estudiante, nunca más le pida el celular, pero efectivamente la va a seguir controlando de otra manera. Entonces, esta matriz me ayuda a distinguir la manifestación a través de la cual yo me di cuenta que había un conflicto, la crisis, del conflicto propiamente tal. Si yo me junto a conversar con esos estudiantes, como Sebastián dijo, a través de una mediación, efectivamente yo podría hablar los primeros minutos, quizás sería interesante hablar del celular y de la propiedad. Pero si yo quiero que esto no que este conflicto se supere, la mediación debiera hablar de cómo pololean. No del celular. Porque la gracia de esto es que ellos efectivamente se relacionan de una manera que les agrade, de una manera que no les genere ruido, porque un conflicto que no se supera sigue explotando en distintas crisis. Claro. ¿Sí? Es decir, cuando tengo dos estudiantes que se llevan mal, puede que hoy día se peguen, y yo los puedo suspender porque se pegaron. Pero después que vuelven de la suspensión, si este conflicto no está resuelto, va a explotar en otra crisis. Y en otra, y en otra, y en otra. Por lo tanto, una manera de gestionar la convivencia es definir, separar crisis de conflicto y elegir. Porque obviamente en algunas ocasiones tengo que abordar solo la crisis. En otras ocasiones tengo que abordar el conflicto. En algunas ocasiones tendré que abordar los dos. Pero la gracia de esta matriz es que me permite ir diferenciando. Así, obviamente, volviendo a mi ejemplo inicial, los que estaban desde el inicio, cuando yo dije, veo un estudiante dándole una patada en el trasero a otro, ¿cierto? ¿De qué dependerá cómo abordo esto? De la relación social que mantienen esos estudiantes. Si los estudiantes están peleando, son rivales, están enojados, tienen una relación de enemistad, lo abordaré de una manera. Si están jugando, lo abordaré de otra. Probablemente si están peleando, quizás una mediación, quizás una conversación sobre por qué están enojados, sirva mucho. Si están jugando, la mediación es una pérdida de tiempo. No, es como un martillo, la mediación es un martillo, ¿cierto? Es una excelente herramienta, pero para arreglar un computador no me sirve. El martillo me sirve para algunas cosas que yo tengo que hacer, no me sirve para todo. Si los chiquillos están jugando al hoyito patada, y por eso se estaban pegando una patada, y a lo mejor yo no quiero que jueguen a eso porque me parece peligroso, porque no queremos que en el colegio se estén pegando, etc. Entonces lo que yo necesito hacer quizás es jugar un rato con ellos otra cosa, invitarlos a jugar otra cosa, y probablemente eso va a ser más eficiente que un reto, que una arenga, que una mediación. Uno tiene que mediar con quienes tengan un conflicto, no con quienes estaban jugando. ¿Se fija? Tiene que ver con esta matriz, me permite distinguir también, no solo crisis y conflicto, sino además me permite elegir niveles de intervención. ¿Cierto? Yo ya les he mencionado dos niveles. Puedo intervenir la crisis, puedo apagar el incendio que ocurrió. A veces los mismos estudiantes me ayudan. Veo a dos estudiantes medio forcejeando, y cuando yo llego, a ver qué pasa ahí, y los chicos me dicen, no, se abrazan y dicen, no, estábamos jugando. Y yo sé que no estaban jugando, pero ellos, para evitar el reto, para evitar el castigo, sobre todo esto pasa en los chicos más pequeños, en la básica pasa mucho esto, para evitar, ¿cierto?, ese mal rato, los chiquillos ponen en paréntesis su pelea, y me hacen un simulacro. Muchas veces los profesores cometemos, y quienes trabajamos en educación, yo no soy profesor, perdón, pero profesores y asistentes de la educación, eso sí he sido muchas veces, ¿cierto?
lo que hacemos inclusive es forzar el simulacro. Cuando un profesor le dice al otro, a ver, déjense de pelear, ya, dense la mano. ¿Ustedes creen que si yo les obligo a darse la mano a dos estudiantes peleando, ellos dejaron de pelear? Ese es un abordaje solo de crisis y además es un simulacro. Ni siquiera lo estoy abordando. Le estoy forzando que hagan un simulacro para evitar un castigo mayor. Pero eso en realidad no, ni siquiera toca, ¿cierto?, lo que hay debajo de la crisis. ¿Por qué se están llevando mal? Es una de las intervenciones que menos resultados nos da. ¿Sí? Entonces, efectivamente, esta matriz, distinguir crisis de conflicto, me permite precisamente, ¿cierto?, diferenciar, por una parte, estos elementos de la conflictividad y por otro, escoger niveles de intervención. Como les decía, primer nivel de intervención, el abordaje de la crisis. ¿Cierto? Los colegios no pueden dejar pasar algunas crisis, no podemos dejar que los estudiantes se agarren a combo, no podemos dejar pasar crisis violentas, crisis que alteren enormemente, ¿cierto?, la cotidianidad. Hay que abordarlas y solucionarlas. Normalmente los colegios ahí lo que hacen es aplicar sanciones, lo que hacen es generar reflexiones en torno a la crisis, lo que a veces los estudiantes lo sienten como el reto, cuando el profesor para la clase y le dice, a ver, conversar, ¿qué está pasando? Y los arenga, ¿cierto? Pero también a veces hay otro nivel de intervención, que es intervenir las partes. Cuando a alguien se le manda a derivación al psicólogo, a las redes de apoyo, cuando tenemos un monitoreo con algún estudiante en particular, cuando lo llevamos a trabajar, ¿cierto?, con algún especialista, etc. También tenemos un tercer nivel, que es el del conflicto, que es ver qué es lo que está sucediendo cuando tenemos un caso de crisis recurrente. Esta conversación sobre el pololeo con estos chicos. La mediación de conflictos es una de las estrategias, ¿cierto?, más usadas para el abordaje, para la redundancia, de los conflictos escolares. Sin embargo, hay un cuarto nivel, ¿cierto?, que es un nivel que es despersonalizado, que es cuando yo abordo lo que hemos denominado como un tema emergente. Cuando me doy cuenta que en un colegio tengo al equipo de convivencia, al encargado de convivencia escolar, le han llegado durante este semestre 4 casos, ¿cierto?, de pololos que se quitan los celulares o que se dan escenas de celos. Entonces uno podría decir, ya, las relaciones, ¿cierto?, amorosas de los y los estudiantes están siendo un tema problemático que es necesario abordar pedagógicamente, por lo tanto diseñamos alguna actividad para que los profesores la apliquen en la hora de orientación, por ejemplo, durante el próximo mes. O bien, para que se aplique en lenguaje, vamos a recomendar que la próxima lectura sea este texto que nos parece que aborda los primeros pololeos o las relaciones sentimentales. Es decir, es un tipo de abordaje que no es el caso mismo, sino que es el tema, ¿cierto?, recurrente que hemos encontrado. Ese podría ser un cuarto nivel de intervención. ¿Se entiende un poquito por dónde vamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Obviamente, y aquí vamos a empezar a cerrar por una cuestión de horario, ¿cierto? Son las 11, nos quedan, denme 3 o 4 minutitos, 5 minutitos máximo, ¿cierto? Obviamente, este contexto de pandemia, de clases presenciales suspendidas, nos ha instalado la necesidad de ver la relación social, de ver el trato, no solo en lo corporal, no solo en lo físico, sino que nos ha instalado la comunicación, ¿cierto?, que es una de las dimensiones fundamentales de toda relación social, como uno de los problemas fundamentales que hay que resaltar. Obviamente, para poder relacionarme con alguien, necesito comunicarme con ese alguien. Y hoy en día la comunicación, ¿cierto?, como yo les decía en algún momento al inicio, ya no los tenemos físicamente en el mismo recinto. Sin embargo, ellos se siguen relacionando. Nosotros nos intentamos relacionar. Todavía, más aún, está esta probabilidad, ¿cierto?, de que estén con la cámara y el audio apagado, lo que hace que la relación sea aún más imaginaria. Hay muchos de ustedes que no han dicho nada, que yo no los he visto. Sin embargo, yo tengo la esperanza de que me he logrado relacionar con ustedes.
Eso está ocurriendo en todos los establecimientos educacionales, ¿cierto? Es decir, ha hecho que el trato sea aún más difícil de evidenciar, pero no de que no exista. Es mucho más difícil evidenciar cómo me relaciono con un estudiante que no lo veo, que no lo escucho, que no sé si está ahí o no está ahí. Sin embargo, me tengo que relacionar con él. Y los conflictos incluso han comenzado a aparecer en algunos establecimientos, ¿cierto? A través de clases, a través de esta misma plataforma, a través de Zoom u otras, digamos, de las otras plataformas que hay, han aparecido crisis, han aparecido insultos, han aparecido conflictos a través del chat, han aparecido que le intervienen la presentación a un docente. Y obviamente muchos colegas, incluyéndome a mí mismo, que no tenemos la mayor expertise, ¿cierto?, con las tecnologías, no hemos sabido qué hacer en el momento, digamos. Y eso ha generado un tipo de conflictividad muy nuevo, pero que efectivamente sigue estando bajo esta misma lógica. Ese momento del insulto a través del chat o la intervención de la presentación constituyen una crisis que da cuenta de cómo nos estamos relacionando, de cuál es el vínculo que hay entre ese colega y ese curso, o cuál es el vínculo, cuál es la relación, el trato cotidiano que hay entre esos estudiantes, ¿cierto? Esta matriz nos permite mirar tanto los conflictos en esa situación de normalidad, cuando los chiquillos iban a clase, o en esta situación de anormalidad, de clases a distancia, de educación virtual, ¿cierto? Acá lo que nos interesa es que ustedes adquieran esta herramienta, esta matriz, que la ocupen, no como la única, no es la única manera, por favor, que no se nos malinterprete, no es la única manera de analizar conflictos, sino que es una manera que nos parece tremendamente operativa, tremendamente potente, ¿cierto?, para empezar a ocuparla. Es una invitación a que ustedes la tengan como una herramienta más, así como tenemos el martillo, como tenemos el destornillador, el alicate, ahora tenemos esta matriz de análisis crisis-conflicto. ¿Sí? Entonces, lo que viene durante esta semana es que ustedes tienen que ingresar a la plataforma de este curso. En esa plataforma van a encontrar el módulo 1 y van a encontrar primero bibliografía, van a encontrar un texto, ¿cierto?, un cuadernillo de contenidos que presenta con mayor detalle lo que hemos visto hoy día. Obviamente ese cuadernillo también tiene bibliografía sugerida, tiene otras cositas que ustedes pueden profundizar, más allá de algunas cosas que nombré hoy día en la conversación, ¿cierto? Yo les pido que al menos el cuadernillo de contenido lo revisen. La bibliografía complementaria es optativa, como dice su nombre, complementaria, ¿cierto? Pero el cuadernillo de contenido les pido que por favor lo lean. Van a encontrar dos videos, un video, ¿cierto?, que presenta esta matriz de manera aún más esquemática, ¿sí?, y un video que presenta la actividad que deben desarrollar. ¿Sí? Entonces, una vez que lean el cuadernillo y vean estos dos videos, lo que tienen que hacer es enfrentarse a un caso. Yo les decía, son casos, relatos muy cortitos, 4, 7 líneas, ¿cierto? Y frente a los casos que Joana me va a ayudar cómo se les van a asignar, son casos designados, ¿cierto? Efectivamente usted tiene que aplicar esta matriz, distinguir a partir de ese relato qué es la crisis y qué es el conflicto. Una vez que usted haya desarrollado esto, la idea es que nos encontremos el próximo viernes. Usted escoge si se conecta al conversatorio de la mañana o al conversatorio de la tarde, de acuerdo a su disponibilidad horaria, ¿cierto? Y cada uno tiene que presentar el análisis que desarrolló. Por eso le decimos conversatorio. Yo voy a hablar menos ese día. La idea es que hablemos más personas, ¿sí? Y que efectivamente a partir de los análisis de ustedes podamos ir entre todas y todos mejorando la comprensión de esta matriz, adquiriendo herramientas y viendo acaso realmente nos sirve o no nos sirve. Colegas, por favor, cuéntenme, preguntas, dudas, sugerencias, críticas, comentarios. Raúl, ¿se escucha? Sí, sí. Mira, bien breve, a mí algo que me preocupa, que me ha preocupado durante toda la pandemia, que yo creo que a mucha gente también, es como nosotros nos podemos conectar porque tenemos un celular, ¿cierto?, de cierta gama hacia arriba, o media al menos, tenemos conexión a internet en los trabajos de las casas, pero hay gente que no lo tiene.
Hay muchos estudiantes, familias que a veces no tienen un celular que les permite conectarse a Zoom, o no tienen una conexión de internet estable o mínima para poder establecer una clase larga. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo podemos como suplir esa carencia? Porque claro, yo por ejemplo en el colegio donde trabajo, en el liceo, se han hecho campañas de donar celulares, se han donado algunos computadores antiguos, pero todo desde una mirada más como asistencial, que yo creo que es buena, que sirve, pero no soluciona problemas de fondo. Eso me inquieta a mí, como en el contexto de pandemia, no podemos asumir que todo el mundo tiene esta capacidad que tenemos nosotros de poder conectarnos, y conectarnos de buena manera. Quería como plantear ese punto. O sea, el 12 de marzo, digamos, si no me equivoco, fue viernes, tuvimos clases presenciales, y el 15 de marzo, día lunes, no tuvimos clases presenciales. Esa fue la realidad, digamos. Y el sistema escolar, obviamente, no estaba preparado para hacer virtual algo que durante 200 años estábamos haciendo presencial, digamos. Ningún colegio estaba preparado. Todos este 15 de marzo, y por favor que nadie se ofenda con la palabra que voy a decir, el lunes 15 de marzo tuvimos que improvisar, tuvimos que inventarnos de nuevo. Hay colegas, yo personalmente no tenía idea qué significaba webinar, no conocía Zoom. Yo supongo que eso le pasó a muchos de ustedes y a muchos colegas en los colegios, ¿ya? Sí. Nos demoramos, no sé, yo me demoré un par de semanas en empezar a comprender el lenguaje de esto, ¿cierto? Cuando Fundación Semilla instaló su primer webinar, que fue una actividad abierta sobre juventudes, ¿cierto? Instalamos esto y nos dibujaron, no les voy a decir lo que nos dibujaron, pero todos saben lo que nos dibujaron, ¿cierto? En la presentación. Cuando un colega sociólogo estaba ahí mostrando el resultado de una investigación, le dibujaron, ¿cierto?, algo gigantesco en su presentación. Y nosotros formas fálicas. Claro, y no sabíamos qué hacer. Por lo tanto, es algo que en los colegios pasó mucho. En los colegios, ¿cierto?, que atienden a sectores empobrecidos, esto no se ha solucionado. Esto solo se ha logrado salvar probablemente en un sector muy, muy particular de la sociedad, ¿cierto?, que es donde cada persona tiene su propio computador y tiene conexión estable, ¿sí? Y eso es un sector muy reducido en nuestro país. En este momento, ¿cierto?, los colegios efectivamente están preocupados, y es la preocupación de mantener contacto con sus estudiantes. No me cabe duda de que lo académico ha pasado a segundo plano. En este momento la preocupación es por el bienestar, por la contención emocional, por el contacto. Y eso no lo hemos podido resolver porque todavía en todos los colegios, ¿cierto? Yo constantemente estoy trabajando en establecimiento educacional, en este momento estoy trabajando en 10 colegios, ¿cierto?, que están en sectores empobrecidos, y tenemos en cada uno de esos colegios tenemos un porcentaje que varía. En algunos, ¿cierto?, en los que nos ha ido mejor es como el 15%, y en los que nos ha ido peor es como el 60% de estudiantes que no tienen ninguna conectividad. Por lo tanto, obviamente, aprender a hacer ecuaciones de segundo grado, tenemos que comprender efectivamente que la visión más academicista de la educación en este contexto, ¿cierto?, es secundaria. Espero que logremos comprender que esa visión, cuando retomemos las clases presenciales, siga siendo secundaria, digamos. Nuestra expectativa es que no, cuando volvamos a las clases presenciales, no nos volvamos locos y locas, digamos, pasando materia, con todas las comillas que eso requiere. Porque cuando nos reencontremos presencialmente, va a haber que reconstruir los vínculos entre nosotras y nosotros. Quienes gestionamos convivencia tenemos que saber levantar e instalar dentro de los equipos educativos que esa es la prioridad. Y tenemos que volver a pensar algunas normativas inclusive. Llevábamos 20 años prohibiendo de manera absoluta los celulares en la mayoría de los colegios. Yo supongo que el aprendizaje es que los celulares no se pueden prohibir, sino que al contrario, el primer día de clases tenemos que hacer correr las listas y que todos nos coloquen sus celulares actuales. Probablemente algunas actividades van a tener que seguir siendo virtuales. Quizás debemos potenciar que los chiquillos aprendan a ocupar internet. Los chiquillos y las chiquillas del sector empobrecido saben usar redes sociales, pero no saben buscar información en internet. Porque efectivamente eso quedó fuera del aprendizaje. Y ellos solo quedaron en la red, en el WhatsApp, en el Instagram, en el TikTok. Los más viejitos conocen Facebook. ¿Cierto? Nosotros a lo mejor lo conocemos, pero los chiquillos no lo ocupan mucho, ¿cierto? Y aparecerán otras
Y los estudiantes más pequeños ven youtubers españoles y mexicanos. Y nosotros, profesores y profesoras, asistentes de la educación, no sabemos quiénes son. Y son más famosos que algunos de nosotros, más conocidos. Es probable que algún curso sepa los nombres de los youtubers y no de todos los inspectores. Entonces, efectivamente, hay cosas que tienen que cambiar, ¿cierto? Yo no creo que podamos resolver esto porque tiene que ver con distribución de riqueza, distribución de conectividad, distribución de internet, distribución de capitales culturales. ¿Quién tiene libros en la casa? No todos los chilenos tenemos libros en la casa. Y eso hay que asumirlo. Y qué calidad de libros también, ¿cierto? Ojo con eso. Por lo tanto, eso no es algo que vayamos a solucionar en 4 meses de pandemia. Ese hoyo que está quedando, ya quedó. ¿Sí? Lo que tenemos que pensar es cómo reconstruimos los vínculos para que efectivamente no se nos desarmen las comunidades educativas. ¿Ya? No nos estresemos porque se conectan 20 y no los 40. No nos estresemos porque se conectan 5 y no los 40, porque la realidad es así, no todos son 20 tampoco, ¿cierto? Entonces, efectivamente, mantengamos el contacto con los chiquillos, sepamos cómo les va, y eso en este momento me parece que es una gestión más acertada de convivencia escolar, ¿cierto?, que preocuparnos por lo académico de la educación. Por nuestra parte, por parte de Fundación Semilla, estamos intentando instalar, ¿cierto?, que efectivamente las comunidades educativas adquieran ese sentido, el sentido de generar este refortalecimiento de los vínculos. Sin eso, que es lo que estamos intentando ver incluso con esta matriz lo que nos hace es dejar en evidencia. Yo hago el triangulito para que se les vaya internalizando, digamos, ¿cierto? Efectivamente lo que estamos buscando es que usted no se quede centrado solo en la situación, en el incendio. El golpe, el grito, el rayado de la presentación, el insulto en el chat. Esa es una situación puntual, una crisis. Más allá de eso, hay una relación, un vínculo. Si la logramos identificar, si le colocamos nombre, colocarle nombre ya es un acto de racionalización y que nos sirve mucho. Yo soy mediador de conflictos, yo normalmente realizo mediaciones, no este año, no en este contexto, hasta el año pasado, digamos, ¿cierto? Y efectivamente muchas veces que los chiquillos en conflicto le pusieran nombre a su relación les ayudaba a superar el conflicto. Muchas veces me pasó ese problema de que, ¿y ustedes qué son? Y uno me decía, nosotros somos amigos. Y el de al lado decía, no, yo no soy amigo tuyo. Momento incómodo, momento un poco doloroso, pero necesario. Si queremos tratarnos mejor, aclarar efectivamente si somos o no somos amigos, es un paso fundamental. Entonces, efectivamente ahí uno puede aportar bastante. Esta matriz que les acabamos de presentar busca precisamente dejar en evidencia. En este contexto tan difícil, menos corporal, más invisible, y en el otro contexto, mucho más corporal y mucho más obvio, ¿cierto? Que lo que nos une es un tipo de trato. Ahí es donde ocurren los conflictos, en cómo nos tratamos. Y ese conflicto se expresa en situaciones. ¿Sí? Si yo solo me preocupo de las situaciones, seré el eterno bombero de los colegios que andamos apagando incendios y emergencias. El problema es que nunca se nos acaban. Si a veces invierto tiempo y le dedico un espacio de tiempo al abordaje de conflicto, puedo aportar significativamente. Esa es nuestra apuesta, colegas. Esa es la invitación. Por mi parte, hoy día creo que avanzamos bastante. Les dejo la invitación hecha a que miren la bibliografía, a que miren los videos, que se enfrenten a este ejercicio y que si alguien se entusiasma, que empiece a aplicar la matriz en conflictos de otros ámbitos, conflictos familiares, vecinales, laborales. ¿Cierto? Vamos a verla. Vamos a ver. Así que eso, Joana, ayúdame con Vamos a verla. con la asignación de casos. Voy a tomar un poquitito la palabra de lo que estaba mencionándonos Raúl. No sé si pueden ver lo que estoy compartiendo. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Comentarles, primero quiero mostrarles un poquitito a grandes rasgos la plataforma, porque ya se subió toda la información que Raúl está comentando. En el caso de ustedes, estamos en el ciclo 3 y 4. Entonces, me interesaba mostrarles estas partes también para que no se vayan a confundir, porque hay muchos ciclos activos. Estoy tratando de entrar y se me quedó pegado, perdón. Aguántenme un ratito.
Eso le puede pasar a cualquiera que se quede pegado, ¿no? Exactamente, y por eso también me interesa que la conozcan, porque a veces no se carga bien por problemas de conexión. Entonces, si ustedes no la han visto, de repente piensan que no está la información, ¿ya? Voy a intentar ingresar nuevamente, voy a hacer el intento, a ver si lo logro. Mientras también comentarles que les voy a proyectar bien breve la matriz que les estaba hablando Raúl. Bien, lamentable no me deja, pero ya. Lo que sí les puedo proyectar es la matriz. Al interior de la plataforma van a encontrar, separado por módulos, la información. En el módulo 1 que se acaba de cargar ya está el material de la misma presentación que mostró Raúl ahora, está ese PowerPoint. También está el cuadernillo de contenidos y están 2 videos. Uno, como bien decía Raúl, que es un poquitito de adicional de contenido respecto de los conflictos escolares, y otro que es explicativo precisamente de cómo realizar esta matriz. Al final de esta matriz están contenidos 7 casos. Y eso es lo que yo les voy a comentar ahora, a qué caso les toca a cada persona responder. ¿Sí? Y de acuerdo a la asistencia que estuvieron hoy día, les voy a nombrar solo el número de casos, ¿ya? Y ustedes después cuando accedan al archivo van a saber a qué caso se refiere. Paola Srain, caso 1, Mónica Andrade, caso 2, Mónica Gatica, caso 3, Juan Pablo Cuevas, caso 4, Camila Maureira, caso 5, Margarita Gres, caso 6, Mónica Loyola, caso 7, Leandro Yarzún, caso 1, Mónica Patiño, caso 2, Denise Calderón, caso 3, Romina Orias, caso 4, Ana María Silva, caso 5, Sebastián Reyes, caso 6, Mónica Cruzat, caso 7, Molly Rodríguez, caso 1, Ignacio Rodríguez, caso 2, Milena Aguirre, caso 3 y Mariela Águila, caso 4. ¿Alguien de las o los presentes no le nombré? O sea que ya todas las personas tienen su caso asignado. Recordarles que la estructura de este módulo es la primera sesión en directo de hoy. Ahora tienen martes, miércoles y jueves para realizar la tarea o el taller en casa. Y el día viernes nos estamos nuevamente conectando en el conversatorio de acuerdo a las opciones que ustedes escogieron, AM o PM. En el caso de que ustedes no logren inscribirse, los vamos a inscribir de manera interna el jueves en la tarde. ¿Ya? Ha sido un gusto poder ver sus caras y conocerles. En caso de dudas, yo soy la que responde el mail de educación, así que educación@Fundación Semilla. Así que cualquier cosa, cualquier duda que tengan, lo podemos ver por ahí. Y si alguien tiene problema con la plataforma, nos contactamos a ver en teléfono. ¿Ya? Así que cualquier cosita ahí ustedes nos avisan y nos dan la alerta. Agregar solo para despedirme que en el cuadernillo de contenidos van a encontrar también mi correo electrónico. Si alguien quiere hacer alguna consulta, algún comentario, algún aporte, estoy absolutamente dispuesto a contestar. ¿Ya? Que estén muy bien, nos encontramos el viernes. Igualmente. Muchas gracias. Chao a todos. Exacto, nos conectamos. Para quienes pueden ver, ahí se logró cargar la página de la plataforma, y esa es la plataforma a la que ustedes pueden tener acceso, y ya está cargado el módulo 1, completamente con toda la información mencionada. El cuadernillo, la cápsula de contenido, el video explicativo y el taller. ¿Sí? Eso para quienes alcanzaron. Yo tengo una duda. ¿Sí? Los casos son individuales, ¿verdad? Después el día viernes el plenario y se realiza el debate de cómo cada persona analizó el caso que tienen en común, ¿verdad? Exactamente. Y también ese día compartimos algunas opiniones y experiencias asociadas, y si les parece comentar algo de lo que vieron del material complementario. Es zanjar todas esas dudas. Muchas gracias. Ahora sí, un gusto verles, nos estamos viendo el viernes. Hasta luego.